Bueno, yo estoy seguro de que en algún momento de vuestras vidas habéis conocido a alguien que aparentemente era como un muro. Quiero decir, que era tan duro en su personalidad que parecía que no le afectaba nada, que era como muy insensible a cualquier cosa que sucediese, a cualquier cosa que le pasara en la vida. Y es probable que ese tipo de personas, de alguna manera, viven así porque siguen un poco como el consejo que hoy día se lleva, que parece que es la perla de la sabiduría, aunque no lo es, de que tienes que ser indiferente a cualquier persona o a cualquier situación que te pueda causar dolor. Si te hace daño, pues sé indiferente, como si fuera la mayor sabiduría, ¿no? Y claro, esta gente puede encajar dentro de una frase que usamos mucho, es una frase hecha aquí en español, que es: esta persona va de dura por la vida, va de duro, ¿no? Como diciendo, no le afecta nada, va como si la vida no fuera con él. Bueno, aunque no es el tema de hoy, de la predicación de hoy, solo quería decir que el dolor, el daño, forma parte del proceso de la vida una vez que nosotros nos alejamos de Dios. Lamentablemente tenemos que padecerlo o que sufrirlo de una manera o de otra, y aunque es verdad que Dios no desea el dolor, y de hecho en la eternidad ha prometido que no va a haber más dolor, creo que Él, de una manera sabia, de una manera inteligente, como que usa ese dolor o lo permite, con siempre un propósito bueno, con un propósito bastante mejor de lo que nosotros nos podemos pensar, ¿vale? Y bueno, mucho podría decir acerca del dolor y de por qué existe el dolor, si Dios es bueno, pero como no es el tema de hoy, lo dejamos para otro momento, pero lo quería recalcar. Sea como sea, aquellos que van de duros por la vida, al final, sinceramente, no sé a ti, pero a mí me caen mal. Me caen mal porque no veo que sean sinceros. No veo que su insensibilidad sea tan real como me intenta parecer o me intentan vender. Porque al final es como un intento en sus propias fuerzas de rebelarse contra todo aquello que hace daño. Todo aquello que no me da placer, lo ignoro. Y lo peor de ir de duro por la vida es que al final nos puede volver como muy tercos. Tan insensible a todo que nada nos importa, nada nos preocupa, pues muy bien, me da lo mismo. Así, nos vuelve tercos. Y ese sí es el tema de hoy. La terquedad, el volverse tan duro de corazón. Y lo que hoy nos tiene que mostrar Dios en este capítulo, y lo iremos viendo un poco mejor, es que es absurdo que vayamos de duros por la vida. Es absurdo. Porque al final nos podemos volver tan insensibles, tan tercos, tan ¿cómo llamarlo? Que no nos preocupa nada en la vida en general, que eso mismo se puede convertir en nuestro fin. Por norma general, yo no he visto muchas películas o muchas series que estén basadas en libros, pero cuando lo he hecho me he dado cuenta de una cosa. O es que yo soy muy tiquismiquis. Que la gran mayoría de veces no entiendo por qué el director de esa serie o de esa película hace cambios que a mi juicio son innecesarios. Y a veces son detalles que... Los libros siempre son mejores. Perdona, que no lo he puesto. No sé, son cambios que no entiendo, la verdad. Y a veces son detalles que digo, pues muy bien. Y en esos momentos es cuando concluimos, bueno, la serie está bien la película, oye, pero es mejor el libro. No cabe duda. Y es que si yo tuviese que definir los primeros versículos de este capítulo, de alguna manera original, es de esta manera que veis en la pantalla, ¿no? Como el título de este primer punto. La serie está bien, pero es mejor el libro. Y os explico por qué le he puesto este nombre al primer punto. Los dos primeros capítulos que ya hemos visto de la carta a los hebreos, las semanas anteriores, hemos visto pues que Jesús es por quien Dios nos ha hablado, nos ha dicho algo muy importante, y que es mayor que los ángeles, que es un gran sumo sacerdote, que se compadece de nuestra debilidad, de nuestro dolor, de todas las tentaciones que nos vienen, las dudas, las debilidades. Y es por eso que nos dice, considerad a este Jesús, que es mayor que todas las cosas, porque es fiel a aquel que lo ha puesto, es decir, a su Padre, al Padre Celestial, Dios Padre. Y claro, los judíos estaban muy obsesionados con Moisés, con la figura de Moisés, y hasta lo puedo llegar a entender, porque claro, fue por medio de Moisés que le dio la ley, y claro, la ley estaba a la voluntad de Dios, entonces Moisés era como una persona tan importante para ellos, lo tenían tanto cariño, tanta estima, que cualquiera que dijera algo en contra de Moisés era como que les dolía en el corazón. Pero ahora de repente les están diciendo, ¿hay uno mejor que Moisés? Claro, imagínate.
Toda tu vida has crecido en un ambiente donde Moisés no es Dios, pero casi. Quiero decir, es el mediador a quien le dio la ley. Y le dicen, hay uno mejor que Moisés al que puedes mirar, Jesús. Claro, pues esto para un judío es un poco complicado. O da igual, quizás si te encuentras a una persona que no cree en Dios, va a ser igual de complicado decirle que Jesús es lo máximo, ¿no? Es muy difícil para una persona ver eso. Pero mira, si yo te dijera, tu actor favorito va a estar hoy mismo a 2 manzanas de tu calle, a 2 manzanas de tu casa, ¿serías tan tonto como para decir, bueno, me voy a quedar en casa viendo la película, que está muy bien? ¿Verdad que no? Sí. Te pongo otro ejemplo. Es como si cambiases un billete de 200 euros por uno de 50. Eso. Absurdo, ¿verdad? Mira, ¿sabéis por qué Jesús es mejor que Moisés, según nos está diciendo aquí el texto? Pues porque Moisés era el siervo, era como el mayordomo de la casa. Pero Jesús es el constructor de la casa, el dueño de la casa. Entonces, vamos viendo un poco la diferencia. Claro, esto es semejante a que tú vivas de alquiler o que seas el propietario de una vivienda. Cuando tú estás en una casa alquilada, pues evidentemente no se espera de ti, al revés, se espera de ti que te comportes, que administres bien las cosas, ¿no? O sea, que cuando te marches no esté el baño explotado, las paredes destruidas, la cocina rota, ¿verdad? O sea, se entiende que vas a tratar bien las cosas y todo vas a dejar tal y como lo encontraste, o mejor. Ahora bien, si tú eres el dueño, con más razón vas a cuidar aquello que es tuyo, porque lo quieres conservar, porque te gusta, porque quieres disfrutarlo, porque es tuyo. Pues entonces Jesús es el propietario de la casa. Que por cierto, os hago una pregunta. ¿Sabíais que Dios quiere que nosotros seamos su casa? Según el texto, esto es lo que nos está diciendo. Dios quiere que nosotros seamos su casa. ¿Qué es una casa? Un sitio donde vives. O sea, Dios quiere vivir en nosotros. ¿Y cómo es eso? Pues evidentemente no literalmente, no que nuestros cuerpos sean ladrillos uno encima de otro, ¿verdad? Sino metafóricamente hablando, es decir, Él quiere que nosotros mismos, de manera individual, nos juntemos y todos juntos seamos esa casa suya. Es verdad que dentro de nosotros, de manera individual y personal, cuando creemos en Él, Él vive, porque Él nos da su Espíritu Santo, dice la Escritura, y eso es vivir dentro de nosotros. Pero la intención que Él tiene es que todos nosotros, como personas individuales, nos juntamos y eso es su casa. Él está allí en medio, Él vive en medio de eso, ¿no? O es lo que nosotros llamaríamos hoy iglesia. Porque la iglesia no es un edificio, la iglesia no son estas 4 paredes. De hecho, esto, si lo veis, no es una iglesia, esto es un local. Nosotros nos reunimos aquí, la iglesia lo formamos quienes creemos en Dios. Pero se nos pone una condición para que podamos ser la casa de Dios. Y dice que debemos retener, que debemos conservar. ¿El qué? Pues lo que aquí llama, en la Reina Valera, que lo dice muy raro, ¿verdad, Salva? Dice, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Que suena súper bonito eso. Tú dices, ¿esto qué es? Bueno, podríamos decir que esta confianza, este gloriarnos en la esperanza, es todo aquello que Dios nos ha prometido en Jesús, nos ha dicho que en Jesús lo va a cumplir, en el Evangelio. ¿Y qué es? Pues un nuevo y un mejor pacto. Los judíos tenían un antiguo pacto, pues con sus leyes, Moisés, todo esto que estamos hablando. Y ahora de repente Dios dice, voy a hacer un pacto mejor. Y en este pacto mejor, lo que se nos promete es lo siguiente, dice, el perdón de todos nuestros pecados, todos, cualquiera que sea, y la vida eterna. Claro, eso no lo prometía la ley de esa forma, pero el nuevo pacto sí. Así que, ¿nosotros qué debemos retener o qué debemos conservar? Esta esperanza, esta confianza, que Dios nos perdona, que Dios quiere darnos la vida eterna junto a Él. Eso es lo que debemos mantener toda nuestra vida, si es que queremos ser la casa donde Dios habite. Por tanto, puede que a tu vida vengan momentos muy complicados, porque así es la vida, y estamos hablando de que el dolor forma parte del proceso vital. Puede que no veas con claridad estas cosas alguna vez, esto de mantener esperanza y confianza en lo que Dios quiere hacer conmigo y darme una vida a su lado. Pero créeme, si Dios dice, quiero hacer una casa de ti, es que no hay nadie que le quite esa idea. Dios va a hacer una casa de nosotros.
y va a vivir en medio de nosotros. Así que, ¿cuál es nuestra tarea? Seguir hacia adelante, seguir perseverando, seguir confiando. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que no es como cualquier otra esperanza, es completamente diferente. Así que Moisés estaba bien, enseñó muchas cosas muy buenas, y de hecho los mismos cristianos todavía mantenemos muchas cosas, ¿verdad?, que enseñó Moisés en la ley. Pero es que todas las cosas que había en ese antiguo pacto, todas esas promesas, no eran ni de lejos tan buenas como las que tenemos hoy. Así que Moisés era la serie o la película, pero Jesús es el libro. Y el libro es muchísimo mejor. Debe ser eso de que llaman, no sé si alguna vez lo habéis escuchado, la picaresca española. No sé si sabéis lo que es, pero bueno, ahora os lo explico. La picaresca española es como eso de que los españoles somos muy, muy vivos, muy dados a aprovecharnos de algunas cosas, a veces no en un muy buen sentido, ¿sabes? No sé si habéis leído la novela de El Lazarillo de Tormes. Es que es súper conocida en España y es un pícaro. Era un niño que no tenía padres ni nada y entonces pues se dedica en la vida a intentar sobrevivir como puede. Y si tiene que robarle a su amo ciego, le roba y cosas así, ¿no? Entonces no sé por qué, como que en el global de España hay como un asunto que se llama la picaresca española o algo así. Bueno, yo no sé si eso, la picaresca española, nos ha hecho creer que esto de vacilar es solamente burlarse, tomar el pelo a alguien, hacer guasa de alguien, la palabra vacilar, ¿no? Como tal. Y en ese sentido yo tengo que reconocer que a mí lo que implica la metodología de vacilar me gusta, o sea, me gusta ese tipo de chiste, ¿no? Me gusta vacilar, en el buen sentido, si lo hay. Pero no lo hago con el ánimo de dañar a nadie, ni con la intención de hacer daño a nadie, ¿no? Pero me gusta el vacile, me gusta ese tipo de chiste, no sé. También es verdad que mi humor a veces es muy ácido y quizás algún día me van a vacilar con el puño, espero que no. Pero la palabra vacilar en realidad no significa hacer burla o reírse, primeramente. La palabra vacilar, que viene como de todo del latín, verdaderamente lo que significa es como ir de un lado a otro, como no ser estable, tener indecisión, duda, eso es vacilar. Estoy vacilando de un lado a otro, no sé dónde estoy, ¿no? Y en ese sentido, en el que os hablo de ir de lado a otro, es que he titulado este segundo punto así, porque es cierto, el corazón, nuestro propio corazón, es un vacilón. Es que nos está vacilando todo el día, literalmente, en nuestra propia cara. Nuestro corazón nos vacila y nosotros le hacemos caso. Mira, estábamos hablando antes, al principio, de que aquellos que suelen ir por la vida de duros, como si nada fuera con ellos, ¿no? Y ahora, según seguimos leyendo el texto, nos está alertando de que el mismo Espíritu Santo dice: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis los corazones. Y empieza a narrar por medio de un salmo lo que pasó en la historia de Israel, del pueblo judío, lo recoge en el Salmo 95, que habían salido de Egipto y de repente tenían mucha sed, no tenemos nada para beber, se enfadaron con Moisés, se quejaron de Dios, le provocaron como diciendo: nos has sacado aquí para matarnos, no sé qué, todo eso, ¿verdad? Y luego resulta que Dios dice: vale, muy bien, les dio de beber agua, pero les dijo: me habéis provocado, habéis dudado de mí, habéis desconfiado de lo bueno que quiero para vosotros. Y más adelante, de hecho, hay como otra historia que es muy parecida a esta, lo que pasa es que ocurre en otro lugar, pero es igual, es decir, vuelve Dios a darles agua de otra roca. Y allí Moisés falla, por cierto, pero bueno, lo dejamos ahí. La cosa es que los corazones de los israelitas que salieron, de los hebreos, del propio pueblo, se endurecieron, se volvieron insensibles a Dios, dejaron de confiar en que Dios tenía buenos propósitos para ellos, de que les quería hacer bien, de que los amaba. Y esto fue simplemente en un momento de una situación un poco complicada. Y nada más salieron de Egipto. Tuvieron esa duda y esa desconfianza tan grave hacia Dios. Y ahí es cuando Dios dice una cosa interesante, que lo hemos leído en el texto, dice: siempre andan vagando en su corazón. Y esta palabra usada aquí para vagar es precisamente la misma con la que podemos definir el término vacilar.
Es decir, que es un corazón inestable, un corazón que está engañándonos todo el rato, que nos hace creer cosas que no son, que se burla de nosotros, de nuestra confianza en Dios, que procura alejarnos por completo de lo que Dios es para nosotros. Así que el diagnóstico del corazón, espiritualmente hablando, es el siguiente. Es un vacilón. Esa es su enfermedad. Pero ¿de qué manera podemos evitar hacer caso al corazón y a su vacile hacia nosotros? Te voy a decir primero lo que es y luego vas a darte cuenta que es muy, muy difícil, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es no dar rienda suelta a nuestra incredulidad. Esa es la manera de resolverlo. Si tu corazón te incita a no creer a Dios, a no creer a sus buenas cosas por ti, pues no lo creas, sencillamente. No creas a tu propio corazón engañándote. Pero claro, esto es muy difícil porque hay veces que desconfiamos de que Dios sea tan bueno, de que Dios realmente le interese lo que me pasa en la vida y de repente me encuentro en una situación que no y... Hola, ¿dónde estás? O ¿por qué parece que no estás? O que estás lejos, o que... ¿Sabes? Entonces, el texto como que nos está diciendo que formemos parte de una comunidad, donde podamos estar todos juntos. Todos aquellos que creemos en Dios, podamos estar juntos. Porque, aunque evidentemente, si tú personalmente, de manera individual, no vives con Dios, no prestas atención a Dios, no hablas con Él, no te interesas por lo que Él tiene para ti, evidentemente mal vas. Pero si te quedas solamente tú, solo tú, no vas a tener a nadie que te ayude cuando tú no seas capaz de seguir hacia adelante. Porque va a haber momentos en los que tú de repente decaigas y no tengas ánimo, te sientas solo, yo qué sé, miles de cosas. Entonces nos está diciendo que formemos parte de una comunidad. Claro, esto Dios cómo lo ha hecho, a través de la Iglesia, a través del resto de aquellos que creemos en Jesús también. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios está tan interesado que nosotros formemos parte de esa comunidad? Entre muchas otras cosas voy a explicar lo que nos dice el texto. Porque nosotros, unos a otros, nos podemos alertar, nos podemos advertir, nos podemos ayudar, nos podemos corregir. Cuando a nuestra vida viene la tentación o la duda o la debilidad. Y sobre todo, ¿por qué? Porque al final el pecado tiene una cosa muy interesante y es que te engaña y te hace creer cosas que no son o hacer cosas que no son. Pero si tú de repente te sientes tentado a hacer algo que no está bien, pero estás tan débil que faltan 5 minutos para que hagas eso malo, tienes a otra persona al lado que puede ser tu propio hermano de la iglesia y decirte, oye, escucha, esto, lo otro, tal, y te hace ver las cosas de una manera diferente. Y quizás tú no lo habrías visto de esa manera, pero la otra persona te está ayudando. Y eso solo es posible si hay una comunidad, si hay una iglesia, ¿no? En ese caso. Básicamente, Dios quiere que estemos en comunidad porque es la manera en que nosotros no nos volvamos insensibles. Que nuestro corazón no se haga duro, insensible a Él y a su voluntad, sino que todos nos ayudamos de una forma u otra. Y a veces uno está abajo y el otro arriba, y al revés. Porque si al final el pecado logra engañarnos, ¿vale? Y logra que no depositemos por completo nuestra fe en Jesús, entonces la esperanza de que vamos a estar con Él, la vida eterna, no puede estar ahí, no puede permanecer, es imposible. Si consigue engañarnos y hace que nuestra fe desaparezca. Y es cierto que esta advertencia va primero para aquellos que han oído hablar de Jesús y del Evangelio, pero que todavía no han puesto su fe de manera firme en Jesús. Pero los que hemos creído ya con plenitud y llevamos tiempo o lo que sea, cuidado, esta advertencia es igual para nosotros. Porque si algo consigue el pecado es que consigue engañar y hacer insensible a cualquiera. Da igual que lleves 30 años creyendo en Jesús. Cosas peores han visto y torres más altas han caído, como dicen. Y sabes, el pecado o la tentación tiene tantos nombres como a ti se te ocurran tus debilidades, porque hay cosas graves. Puede ser la fornicación, o puede ser cosas que consideramos menos graves, aunque lo son, la mentira, el engaño. O puede ser que quieras robar de una manera u otra. Quizá no vas con una pistola a una tienda a robar, pero... Bueno, estos impuestos, ¿para qué los voy a pagar? Si mejor para mí que para Hacienda, ¿sabes? O quizás amas tanto algo o alguien en tu vida que gobierna tu vida. Y no hay manera. Tu vida orbita sobre eso. Así que, ¿qué nos enseña este punto? Que si hoy oyes la voz de Dios, si el Espíritu Santo, como dice, hoy, ¿lo oyes? No endurezcas tu corazón. No te vuelvas insensible ante lo que Dios quiere de nosotros, su voluntad buena para nosotros.
y te alejes y te dejes llevar por la tentación, por el pecado en sus miles de maneras y formas. El pecado no es una cosa como rara de decir pecado, iglesia, no. El pecado puede ser cualquier, como digo, una mentira puede ser un pecado. ¿Y para qué hay que mentir? ¿Qué consigues con una mentira? Entonces, dice al final que aquellos que no creen, aquellos que dudan, dicen, no entrarán en mi reposo. Y esta cosa, esto de no entrar al reposo de Dios, es lo que nos lleva al último punto, que lo he llamado de esa forma, sin descanso. Porque claro, en aquel momento, cuando los saca de Egipto, les dice, vais a entrar en mi reposo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué me quieres decir? Bueno, era un reposo terrenal, o sea, literalmente. Es decir, os he prometido una tierra donde vais a estar libres. Claro, vienen de un sitio donde son esclavos. ¿Cuál es el reposo? Ser libre. Entonces ese era el reposo. ¿Y qué dijo Dios? Que aquellos que no habían creído en Él, que habían sido incrédulos, que lo habían provocado, que desconfiaban de su bondad, no entraréis en mi reposo. Esa fue la advertencia. Así que mira, después de haber estado desgastando sus vidas en Egipto, como verdaderos esclavos, su vida, perdiéndola, el Padre le quería dar lo mejor y ellos le provocan. Porque no confían en Él, le prueban, le altercan contra Él, dudan de su bondad. Pues a ver, es que el Señor les tiene que advertir, y no sin amor, y no sin amor. No vais a entrar en mi reposo. Se tenían que volver a Él, si no, no había ese descanso. Lamentablemente, y digo lamentablemente, porque el texto nos enseña que al final ellos no quisieron escuchar a Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes fueron los que escucharon acerca de la salvación de Dios y sin embargo le provocaron y dudaron de Él? Pues no fueron los egipcios, ni fueron los pueblos de alrededor que ya de por sí no creían en Dios, sino que fueron los mismos hebreos, los que habían escuchado acerca de su salvación. ¿Y con quiénes se disgustó Dios durante mucho tiempo? Y de manera muy justa, porque ellos no creían en Él y en su bondad. Los que estuvieron en el desierto. Es decir, aquellos mismos que sacó y que murieron al final en el desierto sin poder ver la tierra prometida porque estuvieron vagando en la tierra igual que su corazón vagaba continuamente. Y la advertencia de no entrar en el reposo, en el descanso de Dios, ¿para quién fue? Dice, para los desobedientes y los incrédulos. De hecho, entró la generación siguiente, así que fijaos, imagínate la cantidad de gente siendo incrédulo. Así que esto nos está enseñando varias cosas, que de la misma manera que existió como un reposo o un descanso para ellos de manera terrenal, es decir, salen de la esclavitud de Egipto y se van a la tierra de Canaán para descansar y ser libres, hay también un reposo o un descanso espiritual para nuestro corazón, para nuestra alma, para aquellos que, como decía el capítulo 2, están ahora mismo sujetos a servidumbre y viviendo como esclavos por temor a la muerte, en todas sus formas. Porque al final la muerte es solo la consecuencia del pecado, su paga, ¿no? Y os recordáis que el capítulo 2 decía eso, decía, ahora todos están sujetos a servidumbre por temor a la muerte, de alguna manera. Así que nosotros también somos esclavos, no físicamente, pero sí espiritualmente somos esclavos, porque estamos dejándonos llevar por los engaños de nuestro corazón muchas veces, gobernados por el corazón que nos lleva hacia lo que está mal, hacia lo que está lejos de Dios y lejos de los demás, porque lejos de Dios estamos lejos del resto. Así que hoy Dios, a través del Espíritu Santo, nos está diciendo que si oímos su voz, y recordar el capítulo 1, Dios ha hablado por medio del Hijo, entonces no tenemos que endurecer nuestro corazón contra Él. Sino todo lo contrario, tenemos que entregarnos con confianza completa para que podamos entrar en su descanso, en su reposo espiritual, para nuestro corazón, para nuestra alma. De esa forma, nunca más podemos ser esclavos del pecado ni del mal en ninguna de las formas, sino verdaderamente libres. Libres. Ni tampoco vamos a buscar nuestra propia salvación con nuestra propia justicia a través de nuestras obras, como decía la ley de Moisés. Bueno, pues me porto muy bien, entonces el día que llegue al cielo le digo, Dios, he hecho 10.000 cosas buenas y 2 malas. No funciona así tampoco. Así que somos libres también de eso. Somos libres de tener que... ¿Cómo se dice? No me acuerdo de la palabra ahora. Somos libres de tener que comprar a Dios con nuestras buenas obras. De chantajear era la palabra que no me salía. Así que, por supuesto, ese reposo y ese descanso que Dios nos ha prometido es gratuito
y va a ser pleno cuando llegue lo que nosotros denominamos el cielo, ¿no? Es decir, cuando Él venga por completo a su casa, es decir, nosotros, si retenemos esta esperanza y esta confianza como iglesia, como pueblo de Dios. Así que os dejo ahí estas palabras para que las reflexionemos e incluso podamos orar con ellas. No te quedes sin descanso. O sea, no te quedes sin el descanso de Dios, sin su reposo. Si llevas bastante tiempo escuchando acerca de Jesús, del Evangelio, de la salvación que Dios ha dado en Jesús, pero todavía no has dado un paso de fe firme en Jesús, todavía no has decidido, mira, es que esto es lo que yo quiero seguir a Jesús para siempre. Entonces, si hoy estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón. Síguelo, es lo mejor que puedes hacer. Pero para quienes ya llevamos tiempo en el camino, para quienes ya hemos puesto nuestra fe firme en Él y hemos dicho, sí, voy a seguir hacia adelante, voy a seguir a Jesús, quiero seguirlo. Igualmente, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Porque tenemos que seguir igual de alerta ante el engaño de nuestro corazón, ante el engaño del pecado en todas sus maneras, y seguir perseverando y manteniendo nuestra confianza en Él. ¿Sabéis? La esperanza que tenemos en Jesús es una esperanza que Él no va a defraudar. Él no va a engañarnos. Él no va a estar haciéndonos dar vueltas para luego decirnos, era una broma. No, Él no actúa de esa forma.